Buenas tardes, alumnos. Este es un video para los que están un poco rezagados. Este primer video trata sobre el Quijote, que es el PSP número 6, el proyecto de continuidad pedagógica número 6. Y lo que les quiero comentar es cómo está organizado el trabajo. Habrán visto el cuadrito que subí al grupo de la escuela. Si alguno lo quiere por privado, me lo manda a pedir. La primera actividad que tienen que hacer con el Quijote es leer los fragmentos de la novela, que es una novela extensa de 2 tomos bastante largos, pero lo que hace el manual es seleccionar algunos fragmentos que marcan características importantes de este personaje de ficción creado por Cervantes Saavedra. La primera parte es un alto en el camino. En esa parte lo que tienen que hacer es responder algunas preguntas con el texto literario. La primera pregunta tiene que ver con el protagonista, que ustedes verán que ahí él se elige, un nombre artístico, un nombre de caballero, pero dudan del verdadero nombre. Así que ustedes tienen que escribir los nombres que aparecen en el texto. Después, en la segunda parte, en la segunda pregunta o la segunda parte de la pregunta 1, tienen que hacer referencia a los 2 amigos que tiene él, que son el barbero y el cura, y qué hacen para ayudarlo, porque después de la primera aventura vuelve muy maltrecho y lo que ellos quieren es que no lea más, porque como dice en el primer capítulo, el Quijote se vuelve loco de tanto leer libros de caballería y por eso decide ser caballero, cuando ya no existían los caballeros andantes. ¿Qué impulsa a Sancho Panza? Sancho Panza es su compañero leal, pero es leal porque a él le interesa la riqueza que le promete el Quijote, y la riqueza que le promete es una ínsula, una isla, donde él se imagina que está llena de oro. Esa es la pregunta 1. La 2 pide que enumeren los sucesos de Toledo. Los sucesos de Toledo son todos los que aparecen en el capítulo número 9. En Toledo es donde el narrador escucha hablar sobre unos cartapacios. Los cartapacios son manuscritos que están escritos en otro idioma, dicen idioma morisco, que para nosotros es árabe. Y ahí ustedes lo que tienen que enumerar es brevemente cada una de las acciones que se cuentan. Por ejemplo, que primero escucharon oír del cartapacio, que van a buscarlo, que ven que está en morisco, que van a buscar un traductor, y después que el traductor le pagan, les dice que hay un personaje que se llama tanto, y bueno, que es el mismo que ya conocíamos de antes. En el punto 3 lo que tienen que hacer es explicar cuáles son las visiones contrapuestas de Don Quijote y Sancho. Ahí volvemos al capítulo de los molinos. Este es un capítulo que es importante para la literatura caballeresca, y más que nada la literatura quijotana, ¿sí? El Quijote es un personaje importante para la historia de la humanidad, porque peleó contra molinos de viento. Pero acá lo que nos pregunta es las visiones contrapuestas. Él cree que son gigantes. ¿Qué cree Sancho? Sancho es la visión realista, el que tiene los pies en la tierra. El Quijote es quien vuela con su imaginación y se imagina que son gigantes. En el punto 4 lo que tienen que ver es cuál es la función, el rol. Cuando hablamos de rol es función. ¿Para qué está el narrador? ¿Para qué toma la palabra, ¿sí?, en primera persona el narrador al fin del capítulo 8 y al principio del 9? El narrador acá funciona como funcionan esos personajes que están en una época. Había una señora que nos contaba lo que iba a pasar en la película, estaba tomando el tecito, un matecito, en Telefe, creo. Y también está como esos fragmentos donde dice en el siguiente capítulo va a pasar esto, o sea, nos anticipa, nos sirve de puente entre las dos partes de la novela. Esa es la función o el rol que tiene el narrador en esos 2 capítulos. Y lo último que nos pide en esta parte de la actividad es qué función tiene, cuál es la relación entre
el inicio de la novela y el inicio del cartapacio, ¿sí? Y en las dos nos hablan de que alguien escuchó la historia y que alguien la escribió. En el inicio del cartapacio, que aparece en el capítulo 9, quien nos cuenta la historia tiene un nombre y tiene un origen, que es distinto al que aparece en el inicio de la novela. En la consigna número 2, lo que ustedes tienen que hacer es hacer un resumen de entre el Renacimiento y el Barroco. En ese resumen tienen que escribir las ideas más importantes. Recuerden cómo se hace un resumen se hace con las ideas principales, algunas secundarias, pero no solamente copiando la primera oración de cada párrafo, porque quizás en el medio hay información importante y ustedes la pueden dejar de lado, ¿sí? Es importante saber ubicarnos temporalmente y culturalmente cuando surgió esta novela, como para tener idea de qué estamos hablando y cómo era la visión del mundo de la gente o de la humanidad en esa época. En la mitad de camino, para analizar la lectura, que es la última actividad que tiene 4 preguntas que ustedes tienen que resolver, hace referencia a lo que está explicado como teoría, que es la parodia, la polifonía y las muchas voces que aparecen en el Quijote. La primera consigna es la adicción a las novelas. La adicción a las novelas del Quijote tiene que ver con que él sabía todas las novelas que existían, las novelas de caballería, novelas antiguas, comparadas con la modernidad del Quijote, ¿sí? Y bueno, ¿qué hace él para poder seguir comprando? En el primer capítulo cuentan qué hace para poder seguir comprando. Vieron que una adicción hace que uno quiera tener tal cosa, como sea. En este caso, él quería seguir leyendo novelas de caballero. En la segunda consigna les pregunta los distintos narradores. Como yo les había dicho antes, aparece un narrador en la primera parte y después son nombrados los autores ficticios, el narrador que va contando como si estuviese ahí. Entonces, incluso en esta misma página de la explicación del manual está el sistema de narradores. En la 3 tienen que investigar ustedes qué es el amor platónico, ¿sí? Es un amor que no llega a la concreción. Un caballero andante le dedicaba todas sus hazañas a una dama de la corte. Acá, como sabemos, el personaje se volvió loco y eligió una aldeana para darle todas sus riquezas, sus ganancias, digamos, su ganancia. Entonces, bueno, es una parodia lo que era la novela de caballería. Y la última, cuando habla de la relación entre historia y ficción, es dentro de la novela. Historia es la historia que se cuenta. El Quijote, don Alfonso Quijano leía mucho, tenía tantas hectáreas, estas características, hacía esto, lo otro, ¿sí? Y por el otro lado es la ficción, lo que él cree que vive. En la parte más clara es en la parte de el episodio de los molinos de viento. Cuando él cree, por lo menos lo que tienen acá, hay otras partes en la novela original, pero que ustedes no tienen. Cuando él cree que está luchando contra gigantes, ¿sí? Ahí él ve una cosa y en realidad en la historia pasa otra. Bueno, espero que les sirva. Esto es para el PCP número 6.